Hola amigos, bueno, este es el comienzo del último video que voy a grabar. Es la víspera de mi viaje, mañana nos vamos con Gaby para Italia. Y lo voy a dedicar obviamente a la última ópera que vamos a ver en Venecia, que es Madama Butterfly, nada menos, de Giacomo Puccini, una ópera espectacular, sumamente trágica, muy amada por los melómanos. Si tenemos que pensar que vamos a ver Pagliacci, que termina con un femicidio, que vamos a ver Rigoletto, que también termina con la muerte de la hija de Rigoletto de una manera no deseada, digamos. Eh, Madama Butterfly también termina con la muerte de una mujer. Es terrible lo que tengo para presentar. La verdad es que no lo calculé, me estoy dando cuenta en este momento. Es parte de lo que ha hecho con las mujeres la historia de la ópera, ¿no? Uno podría decir, bueno, es la historia de un patriarcalismo bestial. Yo diría que sí y que no, o en todo caso, especialmente Madama Butterfly es una ópera diferente a las otras dos, ¿no? Donde a pesar de que se presenta eh, la idea de una mujer como una posesión, incluso despreciada, subestimada, la ópera en sí misma implica, para a mi modo de ver claramente, una reivindicación de la mujer, ¿no? En Pagliacci no podemos así nomás ver eso, me parece todo lo contrario. Hay una justificación de un femicidio, es muy fuerte en ese aspecto, es como muy lejana a nosotros, a los nuevos tiempos de nuestra cultura, a las nuevas miradas de nuestra cultura acerca de los problemas de género. En el caso de Rigoletto hay una idea de posesión de la mujer, pero bueno, Gilda toma una actitud medio heroica de sacrificarse por su amor, ¿no? Y ella muere de esa manera. De todos modos pasa esto. En Madama Butterfly hay una cuestión con el honor todavía mucho más fuerte, diría yo, y una heroína difícil. Madama Butterfly es una heroína difícil, también es una niña, ¿no? No podemos dejar de observar esto, ¿no? Que como ocurría con Gilda, que no cumplió los 16 años, Madama Butterfly también se supone que tiene 15 años y muere de una manera terrible, suicidándose, ¿no? En un harakiri. ¿Dónde ubicamos esta ópera? ¿Cómo pensar esta ópera? Bueno, primero que nada, es una ópera realmente con una música sumamente cautivante. De las dos anteriores no se puede decir lo mismo, pasa por otro lado. En esta ópera hay mucha belleza, ¿no? Por supuesto que uno puede decir que hay formas de belleza en la manera en que Verdi trata musicalmente la idea de la ambición de poder, pero es otro tipo de concepto. Acá hay belleza de una manera muy compleja, retorcida, porque hay belleza y hay miseria, y hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y mucha mentira, mucha hipocresía. Entonces es una belleza compleja relacionada con el amor, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es una historia de amor fundamentalmente. Eh, Podemos pensar que hay una cuestión también detrás de poder, ¿no? Pero básicamente es en principio y en final una historia de amor y una historia de amor fallido, ¿no? Eh, en ese sentido, de las historias de amor más intensas que ha dado la ópera, lo que no es para nada poco decir. Vamos a ubicar a Madama Butterfly. Es del año 1904, de Puccini, ¿no? Si nosotros tenemos que hablar de Puccini, 1904, tenemos que hablar primero de un compositor que es uno de los compositores, junto con Verdi, con Wagner y Mozart, los cuatro más importantes compositores de la ópera, ¿no? Y Puccini es el último de todos ellos, el que llega en último término. Puccini nace en 1858 y muere en 1924. Nos encontramos en 1904 con un Puccini en la cresta de la ola.
¿no? Es el momento en que Puccini ha logrado ya transformarse en una superfigura de la renovación de la ópera después de Verdi. Verdi muere en 1901, ¿no? Acaba de morir Giuseppe Verdi cuando se va a estrenar esta ópera. Pero Puccini ya hace un tiempo que se ha transformado en una figura no solo en Italia, sino en todo el mundo, ¿no? La ópera va a vivir con Puccini su último gran periodo de esplendor, ¿no? Después de Turandot, que es la ópera que no logra terminar Puccini, es la última gran ópera de un compositor que haya tenido la masividad que tuvo Puccini, ¿no? Se podría discutir con Richard Strauss, pero de ninguna manera tiene ni tuvo Richard Strauss la masividad de Puccini. Varias de las áreas de ópera de Puccini son de las más famosas de toda la historia de la ópera, ¿no? Podemos pensar en varias, pero una de ellas está en Madama Butterfly, que es la celebérrima Un bel dì vedremo, de la que vamos a hablar cuando hablemos del argumento, ¿no? Puccini, entonces. ¿Quién es Puccini? Puccini es un compositor que va a ubicarse en un lugar muy particular, único en la historia de la ópera. ¿Por qué? Porque si bien ya hemos hablado, cuando hablamos del verismo en Pagliacci, hemos hablado de esta generación a la que pertenece Puccini, de una renovación de los compositores de ópera. Puccini va a tener un lugar totalmente singular en esta renovación. Si tenemos a Mascagni, si tenemos a Leoncavallo, si tenemos a Chilea, que son compositores vinculados al verismo, Puccini va a estar vinculado a este movimiento, va a tener conexión con ellos, pero va a ser un outsider del verismo, ¿no? Sus óperas van a tener que ver con esta propuesta del verismo de llevar las miserias de las personas comunes, de las personas de clase baja, a el escenario de la ópera, pero todo va a ser hecho de una manera tan sofisticada musicalmente, con una presencia de una orquesta que maneja un nivel de sutilezas que es incluso difícil recordar que puede uno estar viendo acaso un tema verista, ¿no? Y eso pasa tal vez de la manera más significativa con Madama Butterfly. Yo diría que Madama Butterfly entra dentro de un concepto marginal de la ópera verista, porque la historia de Madama Butterfly es una historia de una piba que en un país marginal, que es Japón, vive en una familia que se ha caído en la pobreza y que es obligada a, de algún modo, venderse, ¿no? Al mejor postor. En este caso es complicado porque no es tan así como lo estoy contando, ¿no? Pero lo que va a hacer es, para de algún modo salvar a la familia, no es el caso como lo vive ella, porque ella lo único que quiere es salvarse ella, es parte también de lo verista de la ópera. No piensa en la familia sino en ella, pero la idea general es una piba de una familia que se vino muy abajo y que la idea es o se hace prostituta o que se case, lograr que se pueda casar con algún militar extranjero, en este caso estadounidense, ¿no? Ahí es donde podría uno ver también un trasfondo de índole geopolítico en esta ópera, que lo tiene, ¿no? Porque el malo de la película es un oficial estadounidense, ¿no? Tanto es así que en la época de la Segunda Guerra Mundial la ópera fue prohibida en los escenarios, una ópera muy exitosa en Estados Unidos, que tuvo muchas representaciones en Estados Unidos y sigue teniendo, pero que durante la Segunda Guerra Mundial, con todo el conflicto obviamente con Japón, fue prohibida en Estados Unidos, porque el malo es, y muy malo en este aspecto, muy cruel con ella, es el amante norteamericano de Cho-Cho-San, de Madama Butterfly. ¿De qué se trata entonces? Lo que tenemos es de una historia que cuenta cómo la gente de cierto rango, de cierto poder, en este caso un extranjero que llega de una potencia como es Estados Unidos a un pueblo atrasado como es Japón, y se puede aprovechar de esa situación para divertirse plenamente, solo para tener sexo, para tener placeres,
mientras a la otra persona, que no es tratada como una persona, sino claramente como un objeto, se le puede llegar a arruinar la vida por completo, ¿no? Como va a terminar sucediendo. Entonces, este es un tema, yo diría, netamente verista. Lo que pasa es que el ambiente que se crea con la música de Puccini es otra cosa, ¿no? Entonces, Puccini se vincula, se conecta con los intelectuales de los que he hablado cuando hablé del verismo, está interesado en que la temática del verismo aparezca en sus óperas. Uno lo puede rastrear en Manon Lescaut, que es su primer gran éxito, en La Bohème, en Tosca de una manera diferente, pero también aparece la cuestión de el verismo en el sentido más político, ¿no? Más tipo Andrea Chenier, y en Madama Butterfly, también en La Fanchula del West. Pero Madama Butterfly y La Fanchula del West suceden en lugares extremadamente lejanos, remotos, ¿no? Hay algo que es una mezcla de ese verismo, que si sucediera la situación en Italia, si sucediera en algún país de Europa, más bien pobre, sería verista 100%. Pero al suceder en el lejano oriente, en Japón, igual que La Fanchula del West, en el lejano oeste, el exotismo que emana de la obra la vuelve demasiado sofisticada para que uno simplemente se quede en la denuncia de un statu quo injusto, ¿no? Es algo más que eso, ¿no? Hay también un placer por pintar otra cultura, por pintarlo escénicamente y por pintarlo musicalmente. Y desde lo musical es muy importante porque Puccini está en un momento muy alto, ¿no? De su carrera, decía. ¿Por qué? Porque Puccini tuvo complicaciones para comenzar. Destaco que muchos de nosotros vamos a ir a Lucca a ver la tierra donde nació, la casa de la familia de Puccini, ¿no? Él nace en una familia vinculada a la música, sin embargo, por varios ancestros, ¿no? Donde en Lucca tenían un lugar prominente, habían sido maestros de capilla de esto, que era una ciudad bastante importante en la Edad Media y todavía hasta el siglo XIX lo era, ¿no? Después fue muy eclipsada por Florencia. Y en ese contexto, Puccini le costó mucho hacerse un nombre, hacerse un lugar, porque a él no le interesó la música sacra, que era lo que se dedicaba a su familia, ¿no? Vincularse a la iglesia y componer para la iglesia, sino que él empezó a hacer Puccini cuando se vio completamente tomado por la ópera, ¿no? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, la leyenda cuenta que esto pasó una vez que en Pisa representaron a Aida de Verdi, ¿no? La idea es que él llegó a lomo de mula a ver la puesta en escena de Aida y quedó completamente impactado, ¿no? Y a partir de ese momento decidió que quería componer ópera. Este es un dato no menor. Puccini es el continuador en la ópera italiana del gran legado verdiano, ¿no? Si Verdi dominó la escena durante 40 años al menos, o 50 años, no tenía rival en Italia, el que va a aparecer sobre el final de la vida a ocupar un lugar de auténtico heredero, ese va a ser Puccini, no va a ser ninguno de los otros compositores menores. Digo menores porque no lograron imponer más de una o a lo sumo dos óperas. Puccini compuso 12 óperas, de las cuales 4 o 5 de ellas son de las más representadas todos los años en los teatros de ópera del mundo, ¿no? Entonces, ese lugar de heredero de Verdi y de la tradición italiana es muy, muy importante. Sin embargo, el primer amor de Puccini fue Verdi a través de Aida, ok, pero enseguida Puccini, que estudió en el Conservatorio de Milán y que se vio completamente influido por las nuevas tendencias en Italia de la música wagneriana, ¿no? Amaba a Wagner, amaba profundamente a Wagner, y sus primeras óperas, la primera ópera es como escuchar una ópera de alguien que quiere imitar a Wagner, ¿no? Le Villi.
el aire a Wagner que hay en las óperas de Puccini es tan fuerte que diría que es pesa más que la influencia del propio Verdi. En ese punto él se ubica en un lugar intermedio y eso es parte de la grandeza de Puccini, ¿no? Es un ser ecléctico que toma lo mejor de la ópera wagneriana, lo mejor de la ópera verdiana y produce una obra realmente impactante, ¿no? Son muy buenas las óperas de Puccini, que podemos mencionar como las más conocidas. Su primer gran éxito fue Manon Lescaut, fue un éxito mundial, ¿no? En todos los lugares de Occidente donde había un teatro de ópera, por ejemplo Colón, tuvo éxito de inmediato, fue su tercera ópera, creo que de 1894-93, y luego le siguieron, ahí conoció y empezó a trabajar, pero no solo con ellos, sino con varios, con lo que serían sus Francesco Maria Piave, ¿no? Sus socios en el libreto de lo que serían las óperas más importantes de Puccini, que son La Bohème, nada menos, Tosca y Madama Butterfly. Con ellos dos, con Illica y Giuseppe Giacosa, va a componer estas 4 óperas, pero especialmente estas últimas 3, que son las más conocidas de Puccini y que son 3 de las mayores glorias de la ópera italiana. Ellas tienen las 3 algo de verista en su temática, pero tienen un refinamiento musical, una búsqueda, una experimentación. También, aparte de Wagner, se puede mencionar la contemporaneidad con Debussy, al que mucho se lo asocia a los intereses musicales de Puccini. Se discute mucho si Debussy lo inspiró a él o si ya él estaba en la misma búsqueda, ¿no? Típicas discusiones de eruditos. Lo cierto es que el resultado, ¿no? La combinación de ese refinamiento en la ópera pucciniana con la hondura de los temas, con el alto dramatismo, ¿no? Algo que toma tanto de Verdi como de Wagner, y la capacidad de producir hits igual que Verdi, hacen de Puccini realmente una figura increíble y de Madama Butterfly una ópera sumamente disfrutable.